A veces escuchaba la voz de mi tía gritar y reclamar algo, pensando que era mi imaginación. Al poner atención, podía escuchar que hablaba con alguien. El eco del pasillo me indicaba que era su voz y que los ruidos provenían de esa pequeña bodega del patio. Era una especie de discusión que terminaba hasta que finalmente pude notar cómo el portón volvía a cerrarse violentamente. Después, los pasos de alguien. Quizá el caminar de la tía por el pasillo hasta la puerta de salida. Al cerrarla, las paredes retumbaron. Mi madre no se había dado cuenta porque estaba muy cansada. Dormía profundamente y no quería levantarme, ni siquiera para ir al baño. Pero pudo más mi necesidad, y de solo pensar que tenía que recorrer el frío pasillo hasta el baño, fue verdaderamente pavoroso. El frío que sentí colarse al abrir la puerta me hizo tomar mi abrigo. Mis mejillas se helaron rápidamente, al tiempo que mis pies entumidos daban pequeños pasos por el oscuro y helado pasillo. La luz apenas iluminaba con tenues destellos y se me hacía tan largo llegar hasta ese maldito baño, teniendo que apresurar mis pasos. Incluso tuve que poner mis manos sobre mis oídos para no escuchar esos extraños ruidos que provenían de la bodega. Nuevamente al pasar por el portón, con sorpresa vi que estaba abierta. Claramente había escuchado cómo mi tía había colocado ese candado y las cadenas. Ahora las puertas estaban de par en par. No quise pensar ni imaginar nada. Tan solo me metí al sanitario e hice mi necesidad lo más rápido que pude. Salí casi corriendo, pero antes de dar un paso para regresar, noté una persona parada en medio del pasillo. La sangre se me fue hacia los pies al mirar a alguien que no conocía. Una mujer mayor me miraba con unos ojos de desprecio y odio. Sonreía de manera morbosa. Era grande y robusta. No era de la región por su blanca piel arrugada. No pude distinguir nada más que su rostro debido a que iba cubierta de pies a cabeza, con una vestimenta negra y grisácea. La falda larga que portaba llegaba hasta el piso, y un abrigo de piel que también arrastraba. Sobre su cabeza de blancos cabellos canosos, llevaba un velo negro muy parecido al que usaba mi madre cuando iba a las misas. El horror que sentí al ver a esa mujer ahí se incrementó al escuchar su risa chillona, la misma que había escuchado antes. Supe que estaba ante la persona que habitaba esa bodega, y lo primero que pensé por ver ese aspecto extraño, además de la risa, es que se trataba de una bruja. Pero no como los cuentos. Esta era real, y estaba parada entre la seguridad de la habitación y el horror de ser llevada a esa bodega como imaginaba, que me haría daño y que nunca más vería a mis padres. Así que me quedé ahí, petrificada. No sé cuánto tiempo estuve mirándola y viendo cómo me recorría con una mirada de odio, hasta que finalmente se dio la media vuelta y se fue caminando por el pasillo hasta la entrada del portón, cerrando tras de sí y diciendo algunas frases incomprensibles. Apenas podía respirar. Intentaba jalar aire por la impresión. Así que en un momento de lucidez las fuerzas regresaron momentáneamente a mi cuerpo, pudiendo correr para meterme a la cama y no salir de ahí. No pude dormir lo que restaba de la noche. No recuerdo en qué momento el sueño me venció, quedándome dormida hasta que amaneció. Al despertar mi madre no estaba. Sintiendo mucho temor me levanté corriendo y pude encontrarla en la cocina, preparando el desayuno. Mi padre había regresado durante la madrugada y no lo había escuchado. Mi tía aún no regresaba. Se notaban preocupados y al preguntarle por su hermana no me quiso responder. Tan solo me dio de desayunar y al poco rato entró mi padre. Antes de que pudiera hablar de algo, mi madre le dijo que debíamos irnos de ahí. La razón no se la quiso decir delante de mí. Tenía un miedo terrible y una inquietud por todo lo que sentía. El verlos discutir entre cuchicheos y secretos me hicieron pensar que me ocultaban algo mucho peor de lo que había experimentado la noche anterior. De la evidente relación de mi tía con una señora a la que consideraba peligrosa. Fue quizá esa relación por la que mi tía estaba así.
por lo que había cambiado de una forma tan extraña que la hacía actuar de esa manera. Habíamos llegado ahí casi sin avisar, y no sé en qué cosas anduviera involucrada, pero debo decir que mi tía también se dedicaba a todo eso que vi dentro de la bodega. Son las varillas que Nunca mata, fue Rosita. una mujer muy religiosa. Aquí de hondo para que Por el aguanten contrario, el siempre movimiento renegaba de Dios y de la iglesia. de la columna Pero cuando uno está nunca amarrando, pues ya imaginé que esa no se aversión acuestan, en pues contra de lo ánimo. divino la llevara a aliarse con gente que adoraba al diablo. Mi padre, muy renuente, aceptó el pedimento de mi mamá de irnos ese mismo día. Así que preparamos nuestras cosas y mientras lo hacíamos, llegó la tía de la calle. Llevaba algunas cosas en una bolsa y simplemente se dirigió a abrir el portón, quitando el pesado candado, y cerró la puerta tras de sí, sin hablar con mi madre. Luego de unas horas y antes de salir, mi padre fue a comprar unas bebidas que siempre llevaba en ánforas. Las compraba en la cantina local. Mamá de igual forma salió por algunas cosas en el mercado, pidiéndome la acompañara. Mientras ella hacía sus compras, pude escuchar a unas mujeres hablar. Comentaban que las cosas se habían puesto muy difíciles en el pueblo, porque tenían la certeza de que una bruja andaba asolando. Ya habían desaparecido algunos niños, además de unos trasnochadores que eran de otro pueblo. Fue precisamente uno de esos hombres el que fue encontrado en el camino cuando llegábamos. Lo habían matado de una manera horrible. Le habían sacado órganos del cuerpo y quedaron sus despojos para los animales silvestres que se comieron lo que quedó del infortunado. Ya tenían varios días ocurriendo esas cosas y la gente del lugar tenía miedo, pues se encerraban temprano en sus casas y la presencia de la bruja colocaba a la gente en un estado de ánimo bastante alterado. El agua se había puesto amarga y los animales de corral se estaban muriendo. Todo eso pude escuchar mientras esperaba a mi madre. Por un momento quise decirles que la bruja estaba viviendo en la casa de mi tía, pero después pensé que la gente le haría algo, así que me quedé callada, rogando por irme de ese maldito lugar para no tener que guardar secretos. Al regresar a la casa, fui por mis cosas y pude ver la ropa de los trasnochadores a los que se referían aquellas mujeres. Todo estaba ahí. Las botas, los sombreros, las camisas y algunas pertenencias de ellos. Incluso había pedazos de cabello pegado a los sombreros.